Los niños pueden pasar a su clase. Una vez más, bienvenidos a la casa del Señor. Es un privilegio el poder estar aquí compartiendo su palabra. No hay nada más maravilloso, no hay otro lugar mejor que la casa del Señor. Y poder reconocer que estamos en las manos de Dios y que Dios tiene una agenda muy distinta a la nuestra, pero que es mucho mejor. Sus planes son mejores. Y como creyentes necesitamos de estar preparados todo el tiempo cuando el Señor nos llama. Preparados cuando nos llame para poder obedecer y para poder creer en que Él es el proveedor. Los días pasan y todos tenemos una rutina de trabajo, una rutina familiar. Llega el domingo, vamos a la iglesia, salimos de la iglesia, vamos a comer, estamos con la familia, el lunes vamos a trabajar, el martes a trabajar, domingo regresamos a la iglesia y la rutina continúa. Y seguimos en nuestro plan, pero Dios tiene un plan. Hace 15 días, al salir de esta iglesia, después del mensaje, antes de llegar a casa con mi esposa, recibí una llamada de Ecuador. Y humanamente las noticias pueden ser malas y devastadoras. Humanamente, es el pensamiento humano el primero que llega a nuestra mente. A tal punto que mi hermana me dijo, ¿en dónde estás? Estoy manejando. No, cuando llegues a casa, llámame. Bueno, ustedes saben que ya esa no es una buena señal. Está bien, pues le hablé a mi hermana. Y la noticia de ella, mi hermana es médico y está en Ecuador. Mi familia está en Ecuador. Y la noticia fue que mi padre tenía metástasis en su pulmón. Esto fue el domingo. Esta noticia. Para el mundo no hay esperanza. Los médicos, sus pronósticos no son positivos cuando están frente a estos exámenes. Prácticamente ya no hay esperanzas, humanamente. Pero para el creyente la esperanza está en Cristo, no está en el médico, no está en los exámenes, no está en los gobernantes. La esperanza del creyente está en Cristo. Como humanos nos quebrantamos, nos rompemos, lloramos y nos sentimos con las manos atadas, que no podemos hacer absolutamente nada. Pero sí podemos creer en Cristo, un Dios poderoso, un Dios que da y quita la vida. Mis planes, mi rutina está presente. El lunes tengo que ir a trabajar, el martes a trabajar, pero el plan del Señor era otro. Eran 15 años que yo no estaba en mi país y en ese momento tuve que planificar un viaje de emergencia a mi país. Nada estaba a mi favor para poder viajar, pero Cristo estaba a mi lado. El viaje se dio, no estaba en mi plan, en mi voluntad, pero el viaje se dio y estaba en el plan de Dios. Al llegar allá una semana, el domingo salí el día viernes, una semana ya. Mi padre no sabía nada de esto. Tenía que llegar a darle esta noticia porque yo soy el primer hijo. Después de 15 años que estaba fuera de mi país. No iba a ser nada fácil. Mi hermana médico,
tampoco tenía la fuerza para hablar ni la fortaleza. Nos reunimos, pasamos el fin de semana con él para poder hablar con él, porque el lunes tenía una cita médica y le iban a dar todas las noticias. Antes de que el médico lo hiciera, nos reunimos con mis hermanos para darle la noticia. Pues él no dijo nada, mi padre tiene 80 años. ¿Qué puedo hacer? Nada, estaba descompuesto completamente. El lunes fuimos al hospital para que le explicaran su tratamiento de quimio, de radioterapia y cuantas cosas más. El punto es que a partir del lunes su cirujano no estaba ahí, no podían dar una orden, se cancela una terapia, se cancela la otra terapia, viene otro médico, hacen una junta médica con toda una cantidad de oncólogos ahí y todo empieza a retrasarse. Gracias a mi hermana como médico, tiene mucha influencia, los mejores médicos alrededor, todos preocupados, todo hablando, y de un día a otro, una noticia, otra noticia, yo le decía a mi esposa, cada día explota una bomba aquí, cada día. Pero al final del día, mi confianza estaba en Dios. Cuando los médicos te dicen, ya no tenemos nada que hacer, ya no hay nada, es inútil un tratamiento, porque a la final igual se va a morir. En otras palabras, crudas, de un médico a otro médico a otro médico, su padre tiene 80 años, no va a resistir tampoco a este tratamiento y las esperanzas se van para abajo y para abajo y para abajo. Pero yo estaba ahí y yo no entendía cuál era mi misión hasta el momento. Estaba abrumado con tantas cosas, pero estaba ahí. Y el Señor nos dice, te he llamado a hacer luz, a hacer sal. Y como tal tenemos que caminar y actuar. Lo único que podía es alentarles a mi familia, a mis hermanos, a mi padre, a mi madre, nada más. Darles la palabra de Dios. Ya no hay ninguna esperanza, pero yo pues les dije que la esperanza estaba en Dios. Y antes de salir, a las 5 de la mañana, en medio de la oración, fue tan clara la voz del Señor que me dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que el nombre de mi Hijo Jesucristo sea glorificado. Y esas fueron las palabras que yo las llevé, les di a mi familia, fui con ellas y regresé con ellas. Cuando ya se acabó toda la esperanza, humanamente, Dios estaba obrando. Mi fe no desmayó. Recibí mensajes de muchos hermanos, gracias a cada uno de ellos, que me alentaron, que me animaron con la palabra de Dios, que no estaba solo. Cristo está conmigo, pero también hay una familia que está atrás de mí, de creyentes orando, clamando todo el tiempo que estaban ahí y los mensajes. Yo sabía y tenía una esperanza en el Señor, nada más. Cuando ya no hay nada, hermanos, cuando ya se acabó todo y no tienes a quién recurrir, ya no te queda otra alternativa que Dios. Como creyentes, nosotros primero vamos a Dios, pero el mundo no. Para el mundo la última alternativa es Dios. Y en 5 días, todas esas malas noticias iban cambiando, iban cambiando. Y mis hermanos me decían, Dios está obrando en la vida de nuestro Padre. Es Dios obrando. Al punto que cancelaron todo, postergaron para unos meses, pero mi padre está tranquilo, disfrutando de buena salud y está en las manos de Dios. Y esa es nuestra esperanza, que si Dios decide extenderle sus años, bendito Dios. Si Él decide llevarle, bendito Dios. Su nombre es glorificado en todo tiempo. Y ahí nosotros podemos analizar que el hombre está lleno de temores. Hay temor a la muerte, hay temor a la enfermedad, hay temor a la oscuridad, hay cuánto temor. No solamente aquí, en todo el mundo. Usted puede ver a las personas con temores, temores de perder dinero, de perder un negocio, de perder la vida. Y el temor siempre está presente, acechando al ser humano. Está ahí todo el tiempo. Y mucho más
cuando la desobediencia está presente, porque nos vuelve ciegos y nos atemoriza. En el primer siglo de la iglesia, a pesar de que había la persecución, el amor entre los creyentes estaba presente. Y a pesar del amor entre los creyentes, había un desánimo. ¿Por qué razón? Porque muchos de los creyentes se estaban alejando y regresando al judaísmo, y esto causaba un poquito de desánimo entre el resto, pero el amor fraternal estaba ahí. Y se podía ver en la hospitalidad que tenían estas personas. Era muy importante en el primer siglo de la iglesia. La gente viajaba con frecuencia. En aquel tiempo los romanos habían construido muchas vías, carreteras para facilitar el intercambio comercial y también cultural en todo el imperio romano. Además de los comerciantes, habían también hombres que viajaban, los misioneros cristianos. ¿Con qué propósito? Con un deseo de llevar las buenas nuevas de salvación a lugares donde no conocían de Dios, para que el evangelio pudiera extenderse. Las carreteras eran muy buenas en aquel tiempo, pero las posadas, las casas eran pocas y de mala reputación. El ambiente era hostil y peligroso para los misioneros. Y hay una pregunta para esta mañana: ¿cómo puedo vencer el temor? ¿Cómo podemos vencer el temor? Este mensaje estaba preparado hace 15 días y cuando yo recibí esta noticia dije: Señor, qué pena, yo quiero predicar este mensaje, pero que sea tu voluntad. Pues no lo haré, pero lo voy a recibir yo, lo voy a estudiar y le voy a llevar a Ecuador. Se los voy a dar. Necesitan ellos. Y resulta que no fue predicado estos versículos la semana pasada. Y yo llego y me entero que tengo que predicar este mensaje. Gloria a Dios, porque Dios es perfecto y Él sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos. No solamente yo, lo que ustedes necesitan como iglesia y como creyentes. Y por eso la pregunta: ¿cómo puedo vencer el temor? Vamos a leer el capítulo 13 de Hebreos del 1 al 6. Sigan amándose unos a otros fraternalmente. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos, como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel, y también de los que son maltratados, como si fueran ustedes mismos los que sufren. Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca los dejaré, jamás los abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda. No tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Bendita es la palabra de Dios. El primer punto: el amor vence todo temor. ¿Cómo puedo vencer el temor? Primero, con el amor. ¿Pero cuál amor? El amor de Dios. Necesitamos el amor de Dios para vencer el temor. Dice en el primer versículo: sigan amándose unos a otros fraternalmente. Para los oyentes de la iglesia primitiva, esta frase era muy común. Y tenía algo muy importante, un recordatorio del amor a Dios, del amor al prójimo y el amor entre hermanos. Jesús dijo a sus discípulos en Juan 13:34: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo les he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros, les dijo el Señor. Y nosotros sabemos que nadie puede amar como Cristo nos ama. Nadie. Aunque tratemos, no vamos a poder, porque el amor de nuestro Señor se escapa de nuestro análisis. Efesios 3:18. Puedan comprender junto con todos los creyentes cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Los creyentes estamos llamados a mantener el amor fraternal
Y no solamente aquí, dentro de la iglesia local, porque hay otras iglesias en otros países. Y si alguien ha sido salvado por el amor de Cristo, nosotros lo consideramos como nuestro hermano y lo amamos como Dios nos ama a nosotros. En cuanto a nuestras relaciones fraternales y vivencia ética, lo fundamental es el amor. El amor. La iglesia tiene su existencia en razón a la fe, pero tiene su vivencia práctica a base del amor. Y esto es lo que nos dice 1 Juan 5:1. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Todo el que ama al Padre, ama también a sus hijos. Nosotros no nacemos de Dios por amar, sino por creer. No por amar, sino por creer. El amor es la consecuencia de la regeneración, no su causa. Primero viene la fe en Jesucristo, por la cual Dios nos hace renacer. La fe viene primero. Al nacer de nuevo, el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y nos guía a manifestar ese amor de Dios. Primera de Tesalonicenses 4:8. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien da a ustedes su Espíritu Santo. En cuanto al amor fraternal, no necesitan que escribamos, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Dios, a través de su Santo Espíritu, el don del Espíritu y el aprendizaje del amor fraternal son inseparables. Primera de Pedro 1:22. Ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. Una vez más, Primera de Juan 3:11. Este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Necesitamos preguntarnos, ¿qué vemos en nuestros hermanos creyentes? ¿Qué podemos ver? ¿Cómo está nuestra actitud frente a nuestros hermanos, compañeros? ¿Tenemos amor por ellos? ¿Existe un deseo de ayudarles a prosperar? ¿O simplemente podemos ver pensamientos egoístas de competencia? ¿Podemos ver una preocupación fraternal por las necesidades de nuestros hermanos? ¿O vemos insensibilidad? ¿Podemos ver un reconocimiento de los talentos, de las virtudes? ¿O simplemente vemos críticas constantes? Necesitamos practicar el amor fraternal. En el mundo antiguo, la hospitalidad era una virtud del amor en acción y era de mucho aprecio. El amor fraternal es más que un sentimiento o decirle a alguien, te amo mi hermano, hermanita, yo la amo mucho, hermano, les amo, iglesia, les amo. Va más allá de eso. Se expresa en la acción y a veces en acciones muy costosas. Primera de Juan 3:16. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve a su hermano está pasando necesidad, que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Nuestro amor, hermanos, debe manifestarse de maneras prácticas, atendiendo a las necesidades de nuestros hermanos. Y por esto el autor añade ejemplos de cómo tenemos que practicar el amor fraternal. Y el primero tiene que ver con la hospitalidad, dice el versículo 2. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles.
Esta palabra, hospitalidad, para nosotros, cuando escuchamos, lo que hace es evocar recuerdos de comidas, de cenas con nuestros amigos, con invitados. Pero esto no es lo que el autor está pensando cuando se refiere a la hospitalidad. Está pensando no solamente en gente conocida, sino en extraños, y hay una alusión a la historia de Abraham. ¿Qué hace? Nos anima a atender las necesidades de los forasteros. ¿De quién? De los extranjeros, de los extraños, de los viajeros. Y esta hospitalidad cristiana era muy importante en el primer siglo de la iglesia para que las buenas nuevas del evangelio sean proclamadas en todo lugar. Ellos debían abrir sus puertas a los creyentes conocidos y desconocidos. Habían hermanos judíos y hermanos gentiles. Debían haber, y piense usted, cuán difícil debía haber sido para ellos. En el judaísmo no podían admitir ni siquiera la presencia de un gentil en su casa, porque pensaban que quedaría contaminada. Imagínense hospedarlos ahí. Muy difícil en aquel tiempo. ¿Qué podemos ver? Esto nos deja claro a nosotros los cambios que produce el evangelio en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar. El amor se demostraba en la hospitalidad, pero también en la compasión. El versículo 3, acuérdense de los presos como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel, y también de los que son maltratados como si fueran ustedes mismos los que sufren. El autor no está pensando en presos delincuentes, no, sino en aquellos que han sido encarcelados a causa del evangelio del Señor Jesucristo. Tampoco significa que nosotros debemos acordarnos de vez en cuando. Es mucho más que esto. En aquel tiempo, las autoridades civiles no se ocupaban de las necesidades materiales de los presos. Su trabajo solo consistía en cuidar, impedir que ellos escapen, nada más. En cuanto a la comida, la ropa y otras necesidades, los presos dependían de sus familias, de sus amigos. Si no tenían familias ni amistades, tenían que depender de la voluntad de los carceleros, hombres que más bien los maltrataban en vez de ayudarlos. Nosotros no tenemos hermanos, nadie aquí que yo sepa, o familiares que están presos a causa del evangelio por predicar la verdad. Aquí no vemos esto. O que estén sufriendo un maltrato físico por predicar la palabra. Ninguno de nosotros. Y si alguien tiene un hermano, por favor, déjeme saber. Pero creo que no. Y nosotros podríamos decir entonces, ¿para qué este texto? Esto no tiene nada que ver con mi vida, pero en otras partes del mundo hay muchos que son nuestros hermanos. Mucha gente que está sufriendo el maltrato, la persecución a causa del evangelio. Y si nosotros no podemos llegar a atender sus necesidades, por lo menos deberíamos orar por ellos. Orar, que sean parte de nuestra oración. Aquellos misioneros, aquella gente que está en lugares muy hostiles donde no pueden predicar y aún, sin embargo, ellos lo están haciendo, exponiendo su vida. Nosotros debemos ser sensibles y por lo menos orar por ellos. Pero ¿de qué otra manera podemos vencer el temor? Primero, con el amor. El amor vence todo el temor. ¿El amor de quién? El amor del Padre, el amor de Dios tiene que estar en nosotros para vencer el temor. Pero también con el amor conyugal, porque el amor conyugal vence el temor, dice el versículo 4. Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Recibimos el amor de Dios. El amor de Dios nos ayuda a vencer todo temor. Y cuando nosotros amamos a Dios, podemos amar a nuestro prójimo. Podemos amar a nuestras esposas cuando amamos a Dios. Dios instituyó el matrimonio para que la pareja se amen con un amor puro.
para que podamos imitar su amor, para que podamos amar a nuestras esposas como Él nos llama, para llevar un matrimonio honroso, que la fidelidad mutua nunca se rompa, porque de caso contrario, Él se encargará de castigar a aquellos que no son fieles a estas directrices. Dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El matrimonio es santo, el matrimonio es sagrado, y ese compromiso matrimonial debe ser respetado y nunca violado. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, dice Mateo 19:6. En la iglesia primitiva había una doctrina falsa que se estaba extendiendo en las iglesias y era conocida como la doctrina de los demonios, que decía que era mejor no casarse. Está registrado, 1 Timoteo 4:1-3, si lo desea leer. En contraste a esta doctrina, a esta enseñanza, el autor afirma que el matrimonio se debe llevar en alta estima, teniendo por honroso para todos. Hoy nosotros podemos decir que en este país, aquí, en Estados Unidos donde vivimos, y en muchos países más, vivimos una época de crisis matrimonial. Un porcentaje muy elevado, escuchen, de matrimonios cristianos terminan en divorcio. La consejería pastoral más elevada se centra en problemas conyugales. Parejas cristianas que quieren divorciarse. Y la razón que predomina es el adulterio. Y por esto debemos volver al fundamento, el matrimonio como compromiso inquebrantable. Debemos honrar y respetar nuestra relación conyugal para los que están casados, para los que quieren casarse. También dice los fornicarios, y esta palabra viene del griego porneia, de donde se deriva la palabra pornografía, porneia, pornografía, pero el significado es mucho más amplio del uso habitual del que nosotros conocemos hoy. ¿Cuál es el fornicario? El que practica, el que tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio. Pero esta palabra en el griego se refiere a cualquier tipo de inmoralidad sexual, como la prostitución, la homosexualidad, la pornografía, la impureza en el acto. Todo está incluido dentro de esta palabra, porneia, fornicario. El fornicario practica la relación sexual antes del matrimonio, mientras que el adúltero practica una relación sexual ilícita después del matrimonio. Pero Jesús llevó la idea del adulterio más allá de esta definición convencional. Él enseñó que el adulterio no es cuestión solamente de una relación física. También la lujuria en la imaginación es un comienzo de adulterio y como tal es mala. Lo dice Mateo 5, 27, 28. Y la palabra de Dios desde un comienzo hasta el final nos enseña que la relación sexual, siendo instituida por Dios, es buena y debe ser honrada, pero es buena, escuchen, es buena solo y exclusivamente cuando se realiza en la relación matrimonial. Sin embargo, hoy, en este momento, la inmoralidad sexual está abierta y es pública. Incluso en la iglesia hay muchos que han profesado ser creyentes y han caído en estos pecados.
y han intentado esconderlos y han logrado engañar a la iglesia, incluso a su propio cónyuge. Pero dice el autor, no lo pueden esconder de Dios. Dios todo lo ve y todo lo juzga, y toda infidelidad será juzgada por Dios. Es tan importante, hermanos, volver a recordar en nuestros días estos principios. Porque en la actualidad el mundo le dice, el creyente no puede, pero el mundo le dice, puedes practicar de cualquier forma de perversión sexual y la ley no te dirá nada. Porque el mundo te aplaude. El mundo te anima, te empuja a hacerlo. Pero la ley de Dios no ha dejado de hablar contundentemente en su contra. O estás con el mundo o estás con Dios. ¿Obedeces a Dios o obedeces al mundo? Como otra manera como podemos vencer el temor, con el amor de Dios, con el amor a nuestro prójimo y algo importante, con la ayuda de Dios. Y la principal, en el versículo 5 dice, manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca los dejaré, jamás los abandonaré. El amor al dinero y la inmoralidad sexual con frecuencia están enlazados. Efesios 5:3. Ponga atención. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Pero a los codiciosos no les interesa el bienestar de otros, más que su propio bienestar. Solo busca sus propios objetivos, sean sexuales o financieros. Y los cristianos debemos mantenernos fuera de estos pensamientos. Nuestros pensamientos deben estar apartados del amor al dinero. Pablo lo advierte, primera de Timoteo 6:10, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciar, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Nos dice que los creyentes necesitamos de estar contentos y agradecidos con lo que tenemos, con lo que usted tiene. Y muchas veces somos tan bendecidos que pasamos por alto hasta que llegamos a otro lugar y vemos las necesidades y cómo la gente tiene contentamiento con cosas tan pequeñitas. Pero aquí somos tan bendecidos, tenemos tanto, vivimos como ricos y lloramos como pobres, quejándonos todo el tiempo. Porque no hay contentamiento. Debemos estar contentos con lo que tenemos. Y reconocer que es Dios que nos ha dado lo que necesitamos. Él sabe qué necesitamos. Lamentablemente, en un mundo que gira en torno a los bienes materiales que uno posee, a la posición social que se puede alcanzar, no es fácil practicar el contentamiento. ¿Cuál contentamiento? El que Pablo tuvo, Filipenses 4:11. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Cuál es el secreto del contentamiento? Bueno, el autor lo señala, es recordar las promesas de nuestro Dios. No te dejaré ni te desampararé. Se lo dio a Josué. Esta promesa de gracia se aplica también a cada uno de nosotros, hoy, en este momento. Él nunca nos va a desamparar ni nos va a dejar. Él siempre va a estar con nosotros y es siempre nuestro recurso eterno, Dios, Jesucristo. ¿Qué más podemos pedir, hermanos? ¿Qué más podemos desear?
Versículo 6 dice, así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda. No tengo miedo. ¿Por qué no tengo miedo? Porque yo sé quién es mi ayudador. No tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? El cuidado de Dios, las promesas que nunca fallan, sus promesas son la clave para el contentamiento. En medio del dolor y del sufrimiento, del dolor más grande, donde yo puedo estar quebrado y llorar, llega un contentamiento porque las promesas de Dios están ahí y yo las creo. Y ese gozo es superior a la prueba y a la dificultad, porque Dios cumple lo que Él promete. Y Él nos da el gozo y nos da el contentamiento necesario. ¿Para qué? Para que su nombre sea glorificado. Para que el nombre de Dios sea glorificado en medio de la prueba, en medio de la enfermedad, en medio del cáncer, en medio de la muerte, que el nombre de Dios sea glorificado. El Señor es quien me ayuda, dice el autor. No tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? En Cristo. Si Cristo en nosotros, nosotros en Cristo, si nosotros estamos en Él, el temor se aparta. No va a haber temor, porque en Cristo hay provisión, además de eso, provisión, hay protección, y Cristo lo que nos da es perfecto, y el creyente puede caminar sin ese temor, porque sabe que con Dios a su lado tiene plena seguridad. En medio del dolor más grande, yo les dije a mi familia, con Dios es más fácil. Con Dios las pruebas son más fáciles. No se van a apartar, pero es más fácil caminar con Dios. Agárrense de las manos de Dios. Sosténganse de Dios. Con Él es más fácil llevar toda prueba que llegue a nuestras vidas. El amor de Dios nos enseña a amarle a Él. Nos enseña a amar a nuestro prójimo. Y cuando amamos a Dios, podemos amar sin ningún interés. Y su amor quita todo el temor, porque Él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Y que Él es nuestro ayudador. ¿Qué más buscamos? Necesitamos estar afirmados en ese amor para poder permanecer fieles a Dios, fieles a nuestros cónyuges, fiel a Dios, fiel a su esposa, fiel a la iglesia, para permanecer fieles, para que podamos practicar la hospitalidad cuando llegue la oportunidad y que podamos cuidar de aquellos que posiblemente están presos en sus hogares, por sus enfermedades, por su edad, y no pueden moverse. En la iglesia tenemos hermanos que no pueden salir. Usted no está yendo a la cárcel, pero puede llegar a la casa del hermano y compartir un momento y darle la palabra de Dios y recordarle las promesas de Dios. Lo podemos hacer, pero para eso necesitamos el amor de Dios en nuestras vidas y necesitamos accionar ese amor y expanderlo. Ese amor nos ayuda a despojarnos de la codicia, de ese deseo de ambición, ese deseo, ese amor al dinero. El amor de Dios nos ayuda. ¿Por qué? Porque nos dice que la raíz de todo mal, el amor al dinero. Hermanos, necesitamos caminar con la mirada en Cristo, nuestro Salvador, y eso nos va a apartar de todo temor. 3 aplicaciones para este mensaje. La primera, ame a sus hermanos. Mire, cuando salga, somos hermanos en Cristo, ámelos. Que ellos, a su vez, con el amor de Cristo, le van a ayudar a usted a deshacerse de sus temores. Porque estamos llamados a amarnos mutuamente, a mantener ese amor fraternal. Segunda, no permita
que la codicia entre en su vida. No lo permita que entre en su vida. Practique la hospitalidad. Recuerde, todo lo que usted tiene, sí, con su trabajo, todo, y es todo, le pertenece a Dios. ¿Cómo está administrando lo que es de Dios? Entonces, cuando se da la oportunidad, abra las puertas. Si Dios le ha dado una casa, abra las puertas de su hogar cuando se presenten esas necesidades. Cuando hay misioneros que necesitan hospedarse en algún lugar, abra sus puertas. Tercero, nunca dude del poder de Dios. Nunca dude del poder de Dios. Recuerde esas promesas de Él. Recuerde que Dios cumple. Y Dios le va a recordar en medio de las dificultades más grandes en su vida, porque va a llegar un momento que usted no lo espera. Porque si usted es creyente, no se trata de su agenda, no se trata de sus planes, sino se trata de los planes de Dios. Cuando llegue la prueba más grande y el Señor lo llame a usted, que usted pueda dejarlo todo, porque todo es de Él y nada le pertenece. Pueda dejarlo todo y decirle, heme aquí, Señor. Dios lo hizo conmigo antes de predicar el mensaje. Fueron mis palabras, repitiendo este versículo. Que la iglesia diga, heme aquí el Señor. Y el Señor me dijo, contigo primero. Ok, Señor. ¿Qué vamos a hacer? Camina, que yo abriré. Tú camina y cree, Señor, gracias. Vamos a caminar en fe, recordando sus promesas. No te dejaré. No importa dónde vayas, no te dejaré ni te desampararé. Entonces, nunca dude del poder de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Cuán maravilloso eres tú, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes, fieles a ti, a nunca dudar, Señor. Danos el amor necesario, Cristo Jesús, para poder amar a nuestros hermanos, para poder testificar en otros lugares. Señor, apártanos de la codicia, Padre, y acércanos más a ti. Señor, gracias por este mensaje, gracias por permitirnos ver tus maravillas, gracias por permitirnos vivir tu palabra, Señor. Y que tu pueblo, tu iglesia, no sea solamente sean oidores, sino sean hacedores de tu palabra. Señor, te bendecimos por todo lo que tú haces, te damos gracias, exaltamos tu nombre, Padre bendito, y te pedimos que tú continúes bendiciendo a tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Nos ponemos de pie y vamos a